Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Rodríguez y este es un nuevo capítulo de Mamá Pediatra, un podcast donde hablaremos sobre salud infantil, crianza, maternidad, todo con evidencia y sobre todo con mucha empatía. El día de hoy traigo un capítulo que es muy interesante para mí personalmente. Es sobre alergias alimentarias y para eso tengo dos invitados que son dos capos. El doctor Juan Carlos Gómez de la Torre, él es patólogo clínico y es director médico de los laboratorios ROE. Y el doctor José Ignacio Larco, él es alergólogo y trabaja en la Clínica San Felipe. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá hoy día. Gracias, Roxana, por la invitación. Bueno, primero que todo, siempre acá lo que hacemos es presentarnos, porque acá vienen muchos papás y mamás, y ustedes también son papás. Entonces vamos a presentarnos un poco, bueno, ya yo dije su nombre, pero que me cuenten cuántos hijos tienen y de qué edades cada uno. Bueno, en mi caso yo tengo 3 hijos, el mayor de 31 años, el segundo de 27 y la última de 15, que por cierto es súper alérgica. Paciente de José. En tu Y caso, bueno, yo tengo 2 hijos, una hija de 16 y un hijo de 14. ¿alguno alérgico o no? No. Y bueno, yo tengo a Lorenzo tiene 3 años y Lorenzo también es alérgico. Lorenzo hace alergia a las almendras y al maní. De hecho, lo hemos detectado recién este año, a los 3 años, en su fiesta de 3 años, de hecho, fue que debutó con la alergia. Y justamente lo que yo me he dado cuenta, ahora que Lorenzo ha entrado al colegio, es que hay muchos niños que son alérgicos ahora, ¿no? Entonces creo que esto es un tema que en realidad es bastante interesante para las mamás. Así que vamos a empezar. Justamente mi primera pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué hoy día escuchamos tanto de alergias? Que a mi parecer es mucho más de lo que había antes, ¿no? O sea, yo no me acuerdo en mi época, cuando estaba en el colegio, de haber escuchado a alguien alérgico. O sea, era súper raro en realidad. Y ahora, o sea, en la promoción de mi hijo hay 6 niños alérgicos, que es bastante, ¿no? Entonces, ¿hay alguna razón? ¿Qué opinan ustedes? Sí, mientras que más, como les comentaba antes, mientras que empezábamos, a mayor industrialización de un país o un país más moderno relacionado con alimentación, que conversábamos hace un rato, con cambio climático, con exposición a distintos alergenos, con mayor frecuencia, pues empezamos a ver más alérgicos alimentarios, ¿no? La teoría dice que el paciente, o sea, que los países tienen una segunda ola de alergia, que es la alergia alimentaria, y la primera ola es la alergia ambiental. Entonces, en un lugar donde tenemos ya un montón de pacientes alérgicos a los ácaros, por ejemplo, con mucha rinitis y demás, es frecuente o es esperable que se empiecen a ver más alergias alimentarias, ¿no? Yeah. Y definitivamente se ven más alergias alimentarias. Sí, claro. Yo llevo en Lima 14 años ya trabajando y cuando yo recién llegué de España, donde habían muchísimas alergias alimentarias, veía muchísimas alergias alimentarias, no veía casi ninguna. Acá en Lima no había. Me parecía rarísimo la consulta pediátrica en que no habían casi alérgicos a alimentos y conforme ha ido pasando los años y ahora se detecta más. Es verdad que igual debe haber un infradiagnóstico antes, ¿no? Y ahora hay un poquito también de supradiagnóstico, ¿no? O sea, diagnosticar un poquito De más. de más. Sí. Perfecto. Y cuéntame, esta también para ti creo. ¿Qué es una alergia alimentaria y cómo le podemos diferenciar de una intolerancia? Porque también hay creo que esta confusión justamente de alergia e intolerancia. ¿Hay alguna manera de diferenciarlo? Sí, realmente cuando hablas de... Es más como efectos secundarios o reacciones por alimentos. Tienes 2 grupos, ¿no? Las intolerancias y las reacciones alérgicas. Y dentro de las reacciones alérgicas, esto es como le explico a mis pacientes más o menos, las reacciones alérgicas pueden ser mediadas por inmunoglobulina E, que son reacciones alérgicas, digamos, inmediatas. Consumo el alimento, inmediatamente me roncho, me hincho, me falta el aire, me da un vómito explosivo, lo que sea. Luego tienes unos cuadros que son mixtos, que son más complejos de explicar, y luego tienes los cuadros que llamamos no IgE mediados, que son típicamente digestivos y que suelen ser cólicos, irritabilidad, deposiciones con moco, con sangre, vómitos en algunos casos, pero es básicamente síntomas digestivos. Eso es, digamos, la parte que sería alérgico y donde hay generalmente un componente inmunológico de algún tipo, ¿no? Donde estudiamos un poco más y donde influenciamos más las personas que hacemos alergia es en los cuadros que son más o menos IgE mediados o mixtos. Y el tema de intolerancias ya es
Generalmente no hay tanto componente necesariamente inmunológico y va, por ejemplo, con este tema de intolerancia a la lactosa, ¿no? Que es que falta una enzima para degradar. Te llenas de la gases de lactosa. repente. Sí, son síntomas igual, dentro de todo, más light que los alérgicos, digamos. Claro, ¿no? claro. Y probablemente, o sea, de menos riesgo. Bueno, Ya. light, No hay riesgo de menos vida, riesgo de digamos, ¿no? Exacto, Ajá. menos riesgo vital. Claro, síntomas, pero no hay riesgo de vida. Sí. ¿Y cuáles son los alimentos que son más comúnmente alérgenos en la infancia? O sea, ¿cuáles son los que más ves? Los primeros 2 años de vida, más o menos. El primer año, a la cabeza siempre es la leche. Ya. Y luego viene el huevo. Probablemente esos son los dos más frecuentes en los primeros 2 años de vida. Y después ya empiezan a aparecer algunos otros alergenos. Pueden ser frutos secos, tienes trigo, por ahí algunos pacientes con pescado. Son los que empezamos a ver. Y ya de adultos o ya más grandes, tenemos más alergia a lo que son crustáceos, ¿no? Y mariscos, que eso se ve más. Probablemente por ahí algún alérgico a soya, pero a ajonjolí tengo algún paciente. Depende también un poco y eso no lo dije antes, pero depende también del tipo de alimentación del paciente, ¿no? O sea, para uno ser alérgico a un alimento tienes que consumirlo. Claro. No eres alérgico a algo que nunca has consumido, Claro. sino algo que consumes. Ujú. Entonces también por eso por ahí aparecen nuevas alergias y con más frecuencias, ¿no? O sea, ahora se consumen mucho más frutos secos, por ejemplo. Sí, claro, está de moda. Eso Todo te tiene dijo. frutos secos. Y antes no. Entonces ahora empiezan a aparecer los alérgicos a frutos secos. En cambio, si uno se va a un país anglosajón, probablemente Inglaterra, Estados Unidos, hay muchísima alergia a frutos secos porque se consume desde edades tempranas y se hace mucho tiempo, ¿no? Un desayuno con mantequilla de maní es algo que ven con frecuencia. Claro, ¿no? claro, es un desayuno popular, ¿no? ¿Y tu hija a qué es alérgica? Bueno, mi hija es alérgica a los ácaros, mi hija es alérgica al Gato, ¿no? al perro, al Gato. pelo de perro, pelo de gato. En realidad son múltiples alergias las que tiene. Ah, tiene varias, pero no a ninguna alergia alimentaria, digamos. Por ahí apareció un marisco que la verdad es que nunca la ha consumido y de pronto vamos a hablar un poquito cómo se relacionan las pruebas con los diagnósticos. Sí, claro. Bueno, Lorenzo es alérgico al maní, como les decía yo, a las almendras más que al maní. El maní le salió un poquito más bajo, las almendras es el que le salió más alto en las pruebas justamente que vamos a hablar después. Pero claro, yo me di cuenta porque justamente compré para su cumpleaños una torta de estas saludables que están ahora hechas todas con frutos secos. Y todos los frutos secos, o sea, tenía cashews, tenía almendras, tenía maní, tenía todo. La compré para justamente ser la mamá que lleva las cosas que no tienen mucho azúcar y todo. Carísimo me salió la torta. La llevo y no hizo más que comer y empezó a vomitar. O sea, fue inmediato. Comió y empezó a vomitar. Y yo dije, pucha, de repente estaba ya con algo que le había caído mal antes. No sé, me lo llevé y en el transcurso en el camino del nido a mi casa se llenó de ronchas, ¿no? Y se le hinchó la boca y todo. Entonces dije, no, esto es una alergia, o sea, no hay otra, ¿no? Y justamente le escribí a José Ignacio y bueno, hicimos la prueba y todo y salió ahí la alergia, ¿no? Y ahora es un poco como, claro, él ya está súper concientizado de que no puede comer maní ni almendras. Cada vez que alguien le ofrece algo le pregunta, ¿no? ¿Tiene maní o tiene almendras? Y en el colegio han hecho toda esta política de que no haya nueces, ¿no? Y era un poco lo que yo también preguntaba, ¿no? ¿Es tan necesario ser tan estrictos con esto? O sea, ¿qué tan peligrosas pueden ser estas alergias? Entonces, en los cuadros que llamamos IgE mediados, el cuadro más severo, digamos, es un cuadro anafiláctico, es una reacción alérgica severa. Y esos IgE mediados son los que son así de inmediatos, ¿sí? Son los cuadros inmediatos y son los que podemos estudiar en las pruebas. Yeah. O sea, porque las pruebas realmente son pruebas IgE específicas, se llaman. O sea, IgE es inmunoglobulina E, que es una parte de nuestro sistema de defensa, pero es el que está, digamos, trabajando exageradamente al reconocer algo que no debería reconocer como extraño, como si fuera extraño, y eso produce una reacción, ¿no? Y esta reacción puede ir desde ronchitas y picor en la boca, como puede ir a dificultad respiratoria alta, pérdida de conocimiento, parada cardíaca. Entonces sí puede haber una reacción alérgica severa. En nuestro medio, el ser tan estrictos con estas políticas de no frutos secos o en los colegios, pues recién está empezando a establecerse, pero en otras partes del mundo, donde nuevamente ahí es más común las alergias alimentarias, sí se ven esas políticas o sea, sí son frecuentes. Sí son frecuentes. Y son, o sea, tienen como un sustento detrás, o sea, sí son válidas. Sí, claro. El riesgo ahí es que alguien se tenga muera. un cuadro severo Claro. y que pueda tener un... Fallecer. Bueno, Claro.
Claro. mal desenlace, ¿no? Entonces sí, ese es el sustento, digamos. Y si estás hablando de niños chiquitos, Sí, hijo pues tiene mi tres, hijo tiene ¿no? O 3. sea, no sabes en qué momento alguien comparte una Le lonchera o invita, lo alguien que pica sea, ¿no? algo, Sí. o el niño puede decir, no tiene, y a lo mejor sí tiene, ¿no? Claro. O ahora que se usa, pues no sé, leche de almendras, por ejemplo, ¿no? Que Claro. podría ser o mantequilla de almendras. O Sí, sea, claro. Yo ya en las no- fiestas infantiles vivo un poco noica porque no sé qué tiene cada cosa, ¿no? Y sí da miedo, de hecho, ¿no? O sea, ¿tú crees que esto debería, eso ya es más como una opinión, ¿no? ¿Debería mantenerse en el tiempo o solamente cuando son chiquitos? O sea, ¿qué tan...? Es así, porque hay gente que incluso piensa que porque olió el almendra o olió el maní, ya. Mira, los alérgicos a maní sí hay cuadros severos con partículas en el aire. Y de hecho tengo un paciente que tiene una alergia al maní bien intensa. Y claro, los padres viven asustados, normal, porque ha tenido reacciones severas. Ujú. Y vivían tranquilos en los aviones porque hay ciertas aerolíneas en las cuales está prohibido el uso de frutos secos, el consumo de frutos secos, ya no los dan y eso. Pero viajaron en un vuelo, acá en Sudamérica, no me acuerdo la aerolínea, y había en el asiento delante de él Alguien que alguien estaba comiendo comiendo. un maní, porque repartieron maní, Ajá. por lo visto. Y entonces, al regresar, estaban preocupados porque ellos habían sido bien estrictos en este tema de la parte ambiental, porque pensaban que podía tener una reacción. Entonces, nosotros hicimos una prueba con el niño, poniéndole maní cerca. Maní tostado, eso está registrado en artículos, o sea, se hace, es un procedimiento que se hace para ver si el paciente tolera la presencia de En el ambiente, en el digamos. ambiente, ¿no? Ajá. Hicimos esa prueba en la clínica y el paciente lo toleró sin problemas. Entonces ya con eso, al menos, Le dice paz eso, a los papás. sí, exacto. Sí, Claro, sí, porque para es, eso sirve, es ¿no? estar paranoico ahí, ¿no? Sí, pero sí, con los mariscos es más común los vapores de cocción en crustáceos y eso, que los pacientes hagan reacciones alérgicas por oler. Simplemente Porque por entra estar sí, ahí. porque entra en contacto con partículas que hay en el ambiente, proteínas. Y ya entrando un poco al tema del diagnóstico, ¿no? O sea, viene el niño, probablemente tiene... Y no, esa es otra cosa que quería dejar claro, ¿no? No es que la primera vez que lo pruebe va a ser la reacción. O sea, puede ser que ya haya tenido contacto varias veces y de la nada un día hace alergias, ¿no? Sí. Que es lo que me pasó un poco a mí, ¿no? Lorenzo ya había comido, claro, yo no... Eso es lo que debería de pasar. Ya. O sea, lo raro es que un Sea en el paciente que primer nunca momento. haya comido, coma un día y haga la reacción Ya. repentinamente, ¿no? Lo habitual es que haya tenido un contacto previo. Ya. Y por ejemplo, cuando estamos introduciendo, ¿qué recomiendas tú cuando introduces en la alimentación complementaria los alérgenos? La prueba de O los sea, 3 días. Sí, yo suelo decir que hagan lo de los 3 días. Ya, O sea, yo eso sí. no introduzco alimentos porque no Claro. hago pediatría, ¿no? Pero por la cuando teoría, tengo, digamos, cuando tengo hermanitos de alérgicos, pues yo los digo sí, La prueba de los 3 días. 3 días más o menos. Perfecto. Y ya entrando un poco más al tema del diagnóstico, ¿no? Yo justo, contaba que yo le había hecho esta prueba a Lorenzo, que de hecho tú me recomendaste que la haga, se la hice en ROE, y donde ahí me salían, digamos, varias cosas, digamos, elementos tanto de ambientales como alimentos, ¿no? Y te salía un valor para ver si es que era alérgico o no. ¿Qué pruebas existen para diagnosticar alergias? ¿Qué nos podría contar sobre eso? En realidad hay varias pruebas, pero importante mencionar que estas pruebas lo que pretenden es encontrar ese anticuerpo que hablaba José circulando en la sangre. Y recordemos que hay diferentes tipos de anticuerpos. Y un anticuerpo no es más que esa molécula que nuestro sistema inmunológico desarrolla cuando se expone un antígeno. Por ejemplo, el antígeno puede ser la nuez, el antígeno puede ser el ácaro o fracciones muy pequeñitas de los ácaros, para ser específicos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en laboratorio es, le tomamos muestra de sangre al paciente y en el suero pretendemos buscar este subtipo de anticuerpos. Entonces, hay pruebas que te detectan la IgG, que es aquella inmunoglobulina que usualmente, o anticuerpo o inmunoglobulina son sinónimos, que usualmente se presentan en alergias alimentarias, versus la IgE, que se presentan en ese tipo de alergias que tienen más gravedad. ¿Por qué? Porque cuando un antígeno se une a una IgG, este desencadena una cascada que produce vasodilatación, que produce edema, que produce, por eso la severidad cuando el anticuerpo involucrado es una IgE. Ahora, cuando hablamos de pruebas de alergias, hay un sinfín de pruebas de alergia. Lamentablemente no todas son necesariamente las mejores, ni las más probadas, ni las más estándares. Entonces uno tiene que buscar aquellas pruebas de alergias que tengan un sustento científico, académico, sólido a nivel mundial, que usualmente no son las más económicas, por cierto, ¿verdad? Entonces no es cuestión de IgE no, es
con qué lo hago, cómo proceso la muestra, cómo tomo la muestra, cómo sigo la muestra, cómo no pierdo la muestra, cómo no me confundo con la muestra. O sea, Claro, porque más allá de puede la haber prueba, incluso reacciones cruzadas si es que no se maneja bien esa muestra. podría ¿no? no solo Ajá. eso, sino que podría equivocarme de muestra, ¿no es cierto? Mm. Peor aún. Entonces, para eso hablamos de los errores preanalíticos, analíticos, postanalíticos, pero yéndonos puntualmente a las pruebas de alergia, el gol estándar es darle el alergeno por boca, ¿no es cierto? Pero entendamos que no todo el mundo va a estar exponiendo a un paciente a ver si le hace a la alergia o no hace la alergia. Ujú. Entonces, para eso recurren a las pruebas de sangre. En las pruebas de sangre hay algunas que súper estandarizadas, que es las que hacemos en laboratorio, Immunocat, por ejemplo, que detecta estos anticuerpos IgE de una manera específica, avalada por información científica, y que te dice que si la prueba es positiva, ¿sí?, el anticuerpo es frente a ese alergeno, pero hay algo importante. No porque la prueba es positiva, el paciente es alérgico. Y no porque la prueba es negativa, el paciente no es alérgico. Razón por la cual estas pruebas se tienen que utilizar en forma responsable. No es cuestión, mi hijo es alérgico, voy a ROI y me hago todas las pruebas. No Claro. es así, porque muchas veces más es lo que nos va a confundir que lo que nos va a aclarar. Ujú. Razón por la cual, como toda prueba diagnóstica, yo tengo que tener una presunción clínica. Claro. Y lo que hace la prueba es, frente a mi presunción, o me confirma o me descarta la presunción que yo hice basado en la historia clínica del paciente. Claro. En todo caso, si una prueba, y ahora existen las pruebas, entre comillas, moleculares, que en realidad escapa un poco el término, y para que no nos confundamos, usualmente en laboratorio la biología molecular la llevamos un poco más al ADN, al RNA, a la genética. En este caso existen pruebas de alergias moleculares que rompen todo ese concepto, no van con el concepto de la biología molecular propiamente dicha. Pero ¿por qué se llaman pruebas moleculares de alergias? Porque las moléculas que usan son muy específicas, muy chiquititas. O sea, no es que tengamos la pecana, ¿me entiendes? Sino la pecana está constituida por un montón de péptidos, proteínas, compuestos. Entonces, lo que hacen estas pruebas es las rompen en chiquititas esas pruebas y generan alergenos o buscan anticuerpos frente a esas cosas chiquititas. Y esa es mucha información que los colegas como José saben interpretar para hacer un buen tratamiento. Entonces se llaman moleculares porque las moléculas son chiquitas, pero no es en estricto una prueba molecular. Claro, ¿Okay? claro. Pero bueno, dicho esto, existen esas pruebas que, si yo no tengo una presunción clínica, y estoy seguro José me lo va a confirmar, ¿no es cierto?, más lo que me va a confundir. Y no solo eso, sino que me va a hacer darle recomendaciones al paciente que no tienen relevancia alguna. Claro. Entonces, mi recomendación es, primero, vayan al médico especialista. Claro. Este puede ser alergólogo, puede ser al pediatra, puede ser otras especialidades que puedan ver estas enfermedades. Y con esa presunción, saber pedir el tipo de prueba. Y termino con esto. Hay dos pruebas que actualmente son las que más, digamos, se ofrecen. Una prueba que, en la medida que yo voy encontrando, se llaman unos pools, ¿ok?, de alergenos. Hago una prueba, el pool me sale positivo y abro a los diferentes alergenos, ¿no es cierto? Diferentes pelos, diferentes animales, diferentes nueces, diferentes alimentos, etc. Entonces, son paneles de 16, 17 alérgenos que son los más frecuentes en nuestro medio, y probablemente con eso ya puedo tener resuelto el problema. Cuando persiste el cuadro clínico y estas pruebas, que son de alguna manera limitadas, salen negativas, pero yo veo que el paciente tiene algo, porque algo está comiendo que no lo sé, ya me puedo ir a las pruebas moleculares, o aquellos casos en donde desde el inicio preferiría irme a las pruebas moleculares. Y hay que decirlo, es un tema de costos. Claro. Estas pruebas no son económicas, ¿correcto? Entonces tengo que tener prudencia. Incluso como médicos tenemos que tener mucha prudencia frente al bolsillo de quien pague, Sí, claro. sea una institución pública, sea privada, sea el paciente, sea quien fuese. Tenemos que poner esa cuota de seriedad, de responsabilidad y profesionalismo para que no se esté gastando dinero por gusto, que encima de pronto me va a confundir. Claro. Esa es la razón por la cual uno tiene que tener muy sólido el conocimiento antes de pedir la prueba, para que la prueba me refuerce y pueda dar una recomendación adecuada al paciente. Muchos papás me preguntan en dónde pueden hacer pruebas de alergias a sus hijos. En ROE Laboratorio cuentan con tecnología avanzada y protocolos seguros que nos garantizan resultados válidos y precisos.
No se trata de que, yo quiero saber si mi hijo es alérgico, nunca he hecho ni siquiera una reacción alérgica y voy y le Y pido me la voy y me prueba pruebo. y lo veo, ¿no? Porque Y puede así confundirme, puede salir que es alérgico a algo, pero clínicamente no lo es. Y peor, me voy y me pego la molecular. No, no es Claro, así. claro. Primero tengo que ir a un médico, porque ahora también lo que viene sucediendo y me llaman, ¿no? Juan Carlos, ¿qué me voy pidiendo para ir al endocrinólogo? En un ratito. Primero vas al endocrinólogo, Primero anda al claro. endocrinólogo y que el endocrinólogo vea qué pruebas a Claro, pedirte, claro, ¿verdad? claro, claro. Es lo mismo acá. No es que me hago el panel molecular porque tiene 200 y pico Y de ahí voy al y de ahí alergólogo. voy al alergólogo con lo Sí, que me salga. claro. No, así no funciona. Claro, claro. Eso hay que dejarlo bien, bien Claro, claro. como para poner un poco mi ejemplo, ¿no? O sea, claro, mi hijo hizo una alergia clínicamente, hizo una alergia a una torta que tenía varios frutos secos. Entonces ahí mi tema era a cuál de ¿A cuál? todos estos es alérgico y yo voy a tener que o sea, alejarlo de eso, ¿no? Entonces ahí sí me servía tener una prueba porque me salió literalmente, ¿no? Almendras y claro, esa torta tenía almendras, tenía una crema de almendras Claro, encima, ¿no? perfecto. Entonces eso fue, ¿no? En ese caso Entonces, coincidió perfecto. exacto, ¿no? Pero esa es la ruta, ¿te das cuenta? La ruta es esa. Claro, y mi primera ruta fue escribirle a él, o sea, Exactamente. y él me dijo qué es lo que tenía que hacerlo. Yo siendo pediatra incluso, yo, o sea, acudí a él, Exactamente. ¿no? Y él me dijo qué es lo que tenía que pedir, ¿no? Así es. Pero sí. Bueno, de hecho, yo haciendo la prueba también le pido a él. Sí, claro, o sea, yo creo que es parte de, ¿no? Y como tú dices, un poco la ruta, no se trata de pedir 800 exámenes para ver cuál Así cuál es. chunto, ¿no? Así Sino es. pedir cuando realmente lo necesitamos. Ahora, una última palabra con respecto a eso. Sí es importante que donde yo me haga la prueba, sepa que hacen las pruebas correctas. Porque en el mercado hay un sinfín de reactivos Ujú. para medir la misma IgE. No solo sin fin de reactivos, sino sin fin de metodologías, sin fin. Recuerden que hay mucho comercio detrás de esto. Entonces uno tiene que tener la capacidad de saber qué tipo de estas sinfín de pruebas hacer en el laboratorio, que Claro. no todas son las mismas. Claro, y ahí es que viene también el especialista que te va a guiar un poco a qué es lo que tienes que pedir, ¿no? Claro. O sea, sí, la parte más importante es la historia clínica, con diferencia. Eso nos ayuda un montón. Y a mis pacientes saben que soy bien, bien pesado. O sea, porque sí es necesario tener claro qué comió, qué hizo. A veces, por ejemplo, vienen con un cuadro que sospechas que es una alergia medicamentosa y no lo dicen hasta que uno insiste y por ahí sale el tema, ¿no? Claro. Y con las pruebas diagnósticas tenemos efectivamente todo lo que es las pruebas de laboratorio, que las usamos bastante, y también tenemos las pruebas cutáneas, que las hacemos los especialistas en alergia, que son los El prick prick test test, que lo ajá. hacemos en el brazo, ¿no? Entonces, en alergias alimentarias usamos una u otra. La verdad es que mis pacientes saben que en niños pequeños uso un poco más las pruebas de laboratorio porque es un solo pinchazo y me Claro. salen cifras que nos pueden ayudar en algún momento a reintroducir alimentos, que es algo que se puede hacer en niños pequeños cuando se pierde la alergia, que no pasa en todos, pero pasa. Y luego las pruebas de provocación que comentaba Juan Carlos también las hacemos en pacientes en los cuales sospechamos que el proceso ya ha desaparecido o en los que tenemos dudas, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que ha ingerido una serie de alimentos y no está claro por las pruebas diagnósticas que sea alérgico a alguna de ellas, lo que tenemos que hacer es probar si es que hace la reacción nuevamente o no. Y para eso lo hacemos en un ambiente controlado, ¿no? Lo hacemos en la clínica, el paciente lo ingresamos, le damos de a poco el alimento y vemos si reacciona o no reacciona, ¿no? Claro. O sea, sí se hacen pruebas de provocación y generalmente las hacemos como para descartar ya diagnóstico. Y dentro de los estudios de laboratorio, efectivamente tenemos a veces sensibilizaciones asintomáticas. Eso quiere decir que el paciente tenga una prueba positiva, pero no le produce síntomas. Y eso no quiere decir que el paciente sea alérgico. Entonces, yo por un resultado no le puedo Prohibir quitar un un alimento. alimento, ¿no? El paciente tiene que hacer síntomas con ese alimento para realmente poder retirarlo. Y tampoco significa que vaya a hacer alergia Ni más siquiera- adelante. tampoco O sea, quiere no decir es eso. predictor tampoco. Quizá en términos de laboratorio, si unimos todas las especialidades, reumatológicas, infecciosas, alérgicas, quizá esta es una de las áreas en donde más de esos casos potencialmente se podrían ver. Recordemos que una prueba de laboratorio no termina siendo un artificio que los seres humanos hemos creado o diseñado para ver qué es lo que está pasando en el cuerpo de los pacientes. Entonces, un resultado no está escrito en piedra. Detrás de ese resultado hay un sinfín de conceptos, no solo teóricos, sino también prácticos. ¿Ok? Entonces, no es que positivo es, negativo no es. Claro. No, ahí es, una vez más, lo que complementa, es el complementario perfecto, el complemento perfecto a lo que mi historia clínica me está ya diciendo previamente. Claro. ¿Sí?
Claro, eso me hace acordar un poco a lo que me decían siempre en la residencia. Nosotros no tratamos resultados, sino pacientes, ¿no? Así es. O sea, el resultado te va a ayudar, pero tiene que ser dentro de un contexto, ¿no? Así Y que es. tú lo interpretes dentro de ese contexto. Así es. En Clínica San Felipe, no solo acompañamos a la familia en la realización de las pruebas de alergia, sino además los orientamos en la interpretación y en cómo va a ser la alimentación de este niño en el resto de su vida. Estas pruebas son exactamente para las alergias que son mediadas por inmunoglobulina IgE, E, ¿verdad? IgE. ¿Y hay alguna edad a partir de la cual sirven o desde chiquititos te pueden servir? Desde chiquititos. O sea, no hay una Sí, edad mira, mínima. Sí, Hablo por lo que el hablamos sistema inmune es a veces un si poco hablamos de más cuadros IgE mediados, yo puedo tener un paciente con una reacción alérgica a la proteína de leche de vaca con 4 meses, 3 meses, depende de la fecha en la que introduces la proteína. Ujú. Y en ese paciente, si yo hago un estudio de IgE específica, va a salir positivo, ¿no? ¿Y por qué me interesa hacer un estudio si a lo mejor la clínica es muy, muy, muy clara? Porque en un paciente pequeño, o sea, un niño, un bebé, lo normal es que su alergia desaparezca en algún momento. Y me va a servir ver la curva de ese resultado hacia abajo. O sea, si sale un valor alto, luego va a ir disminuyendo, es lo que solemos O ver. sea, te sirve para seguimiento. Para hacer el seguimiento y para hacer la reintroducción del alimento, ¿no? Ya. Por ejemplo, en el huevo, y para eso nos sirven los estudios moleculares, nosotros tenemos distintas proteínas. Normalmente medimos la clara, Ujú. pero cuando hacemos un estudio un poquito más específico, medimos ovalbúmina y omucoide, que son 2 proteínas del huevo. ¿Por qué se miden? Porque la ovalbúmina es una proteína termosensible. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si yo tengo una alergia por ovalbúmina, si yo me como el huevo cocido no me pasa No nada, pasa alergia. pero si me lo como crudo sí. En cambio, si tengo una alergia por omucoide, no puedo comerlo ni crudo ni cocido, ¿no? Y eso lo podemos ver con los resultados. Claro. Por ejemplo, sangre. ese grado de especificidad no te dan las pruebas, digamos, generales, si lo queremos llamar así. Te lo da ya las pruebas, entre comillas, moleculares. Claro, claro. O sea, para eso son útiles, digamos. Claro, hay que saber complementar una prueba con la otra y saber en qué momento pedir una Claro. ¿Y hay algún requisito para, o sea, tomar esas pruebas? ¿El paciente tiene que ir de alguna manera o puede ser en cualquier momento? Mira, en especial no requiere ayuno, pero yo siempre recomiendo, el no necesitar ayuno significa que si yo tengo grasa circulante o kilomicrones que se llaman de las grasas, no va a afectar esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿ok? No, a diferencia de un colesterol, una glucosa que se eleva o baja en base a lo que yo como. Ujú. Sin embargo, dado que existe ese concepto de lipemia, lípidos en la sangre, Ujú. yo siempre recomiendo en la medida de lo posible tomar las muestras en ayuno porque se entiende que no vamos a tener la presencia de esos kilomicrones que eventualmente y potencialmente podrían afectar este tipo de pruebas. Ya. No demanda ayuno, no es de la prueba que dice ayuno. Tiene que estar en ayuno, pero claro. yo, Pero lo ideal. yo siempre recomiendo que sea antes de tomar desayuno. Ya, perfecto. Justamente hablábamos un poco de que estas alergias pueden ir, o sea, bajando en el tiempo, ¿no? Mencionabas la de la leche y la del huevo. Por ejemplo, las de frutos secos también bajan en el tiempo o esas sí se quedan. Esa es pregunta personal. Tengo una mano Para la noticia, consulta. ¿no? Mira, hasta los 6-7 años de edad, un paciente puede ir perdiendo sensibilización alergénica a lo que se haya vuelto alérgico. O sea, el concepto era como los pequeñitos pueden tener muchas alergias y al final dejan de tenerlas y los adultos generalmente tienen una familia de alimentos, ¿no? Ujú, Hablando de ujú. alergias alimentarias. Ciertos alergenos, sí, no se van. Por ejemplo, el maní es muy raro que un paciente deje Se le de vaya. ser alérgico al maní. Es muy raro, ¿no? Con frutos secos podría ser, o sea, con la almendra podría ser, porque ahí son distintos, ¿no? O sea, el maní realmente es una leguminosa, no es un fruto seco como tal, entonces no van de la mano Ya. necesariamente. Ya. O sea, con la almendra podría tener esperanzas. Podrías. Y ahí, por ejemplo, me serviría tomar la prueba en cuánto tiempo o para ir viendo si va bajando. Mira, lo habitual en el cual hacemos un seguimiento más o menos cercano es en leche y huevo, ¿ya? Ahí sí, generalmente se recomienda con leche es a los 6 meses del diagnóstico, porque Ya. lo que quieres es ver si le puedes introducir una fórmula normal, digamos, y si no, ya anualmente. Y con el huevo generalmente es anualmente. Con otro tipo de alimentos, pues esperas un par de años por lo menos, ¿no? Ya.
Sí. Ya, pero sí, o sea, valdría Sí la hay pena una para ver si esperanza, baja. sí. Ay, qué bueno. Ya, excelente. Y en cuanto a la prevención de las alergias, ¿existe algo para poder prevenirlas? Ahora se habla mucho de esta teoría de que porque antes introducíamos los alergenos después del año, ahora lo estamos introduciendo antes del año porque se dice que eso disminuye, digamos, la probabilidad de hacer alergias, la lactancia materna, algo que se haya visto que proteja. Mira, hay un estudio con maní en pacientes que tienen alto riesgo de ser alérgicos porque la familia, los hermanos son alérgicos y hay una historia familiar de bastante alergia al maní. Y se le hace estudios a los primeros meses de vida y se ve que en los pacientes que se introduce el maní a los 4 meses de edad, con unas papillas especiales, los proteges de que no sean alérgicos. Entonces sí se está viendo que, y digamos, a partir de este estudio, ahí como está empezando a verse que la introducción temprana de alimentos pues te da cierta protección. Ya. ¿no? La lactancia materna como tal, para la proteína de leche, sí te da cierta protección, porque el alérgico a proteína de leche de vaca está muy relacionado con el momento en el que introduce la fórmula. Claro. No solamente el momento en que introduce la fórmula, sino si es que se la quitan. Ujú, ¿ya? Que a veces es algo que pasa, que pasa ¿no? mucho, o sea, sí. lo introduces en el En la paritorio, clínica, en el ajá, cuando está en la clínica, en la clínica, en el y puerperio, luego sí. pasa a lactancia materna y luego introducen la fórmula en cualquier otro momento y ahí empieza la reacción alérgica. Sí. Pero, digamos, sí, te protege un poco la lactancia materna, para la dermatitis atópica también, parte respiratoria también, pero la introducción temprana de alimentos sí es algo que Que sí se cada ha vez probado. se está viendo más y cada vez sí. Van a Lo que salir más siempre vidas para eso. discutíamos con José en las consultas era cuando son alérgicos a las mascotas, Si ¿no es es cierto? que Porque querían cada vez hay más sí, claro. mascotas en casa, ¿sí? Polvo, etcétera. La pregunta es, ¿qué hacer con las mascotas? ¿Verdad? ¿Qué hacer con los niños? ¿Cómo prevenir el contacto? Probablemente no estar tan cercano a las mascotas, no sé, ¿no? También hay un Claro, mundo... porque si no expectoran a las mascotas, pobres mascotas. No, pues No. claro, no. Y- O sea, ahí es un poco parecido a lo de los alimentos, ¿no? O sea, si el paciente nace en un ambiente con animales, el riesgo es más bajo. de hecho, que eso si- hay un artículo de eso, ¿no? La Academia Sí. Americana de Pediatría publicó un esto donde decía que el niño que desde que nace tiene la mascota tiene menor riesgo de tener alergia Sí. después. Bueno, es inmunotolerancia, ¿no? Sí, Entonces claro. tiene sentido. Sí, No, claro. Tiene sentido. O sea, y bueno, y ahí va un poco la parte esta de que hablábamos al principio de por qué hay más alergias ahora o por qué también hay estudios de eso. O sea, en los grupos poblacionales que viven en lugares donde están más en contacto con animales, más en contacto con suciedad. Esto, no suciedad necesariamente, pero en un ambiente donde Claro, que no está duermes tan con el controlado, animal, digamos, ¿no? donde no Ajá. hay tanta limpieza, ¿no? Se ha visto que las incidencias o la prevalencia de alergias es menor, ¿no? Esa es la teoría de la hipótesis de la higiene, ¿no? Que Ujú, ujú. tiene ahí bastantes... Ahora se está actualizando un poquito, pero sí. Pero tiene sentido, ¿no? O sea, menos exposición, menos inmunotolerancia. Ujú. Interesante. Ya para ir terminando un poquito, en cuanto al tratamiento, el tratamiento básicamente es quitar el alergeno digamos, del cuerpo del niño, ¿no? Sí, o sea, el tratamiento es la evitación. Ujú. Y ahí de nuevo pasamos a los alimentos que son imprescindibles, ¿no? O sea, sí, más que imprescindibles, que son como difíciles de evitar. Entonces, si Pucha, yo, huevo y leche me Claro. parece imposible. por ¿no? eso, entonces a eso sí Manda va a una ir. lonchera sin huevo y leche, Dios mío. Con huevo y leche, a partir de los... O sea, la recomendación es, como les comentaba, el huevo y la leche se suele tolerar en el tiempo. Pero si pasa de los 6 años y el paciente no haya una tolerancia, o pasa de los 5 años y no hay una tolerancia, o es muy chiquito y tiene unas reacciones muy intensas, se podría hacer una desensibilización, Mm. que es una inducción de tolerancia, ¿no? El tema con eso es que tú consigues que el paciente tolere cierta cantidad de alergeno, o sea, por ejemplo, de leche que le permita comer una pizza, por ejemplo, ¿no? O comerse un alfajor o una cosa de estas, pero sí tienes que tener en cuenta que al paciente que se desensibiliza no se le puede quitar el alergeno después, o sea, tiene que seguir consumiéndolo Porque si no va a con volver, cierta frecuencia claro. porque si no puede regresar, ¿no? Ya, Pero eso sí perfecto. se puede hacer. Con leche y con huevo, no tiene mucho sentido hacerlo con frutos secos o hacerlo con Porque en verdad esas marisco, cosas sí porque se son pueden alimentos que retirar, no vas a sí. consumir diariamente, ¿no? Sí, sí, claro, no sí. Lo hacemos con fármacos, por ejemplo, con aspirina, ¿no? Un paciente que tiene que usar aspirina de por vida, pues se hace ese tipo de cosas, ¿no? Excelente. Bueno, excelente. Les agradezco un montón por haber estado acá. Creo que queda claro, uno,
que las alergias definitivamente son más frecuentes ahora, ¿no? Lo segundo es que existen estas pruebas que nos pueden ayudar mucho para identificar sobre todo a qué alimentos o a qué alergeno están reaccionando nuestros hijos, pero que es importante que para poder, digamos, interpretar bien esas pruebas lo haya pedido un especialista, ¿no? O sea, el alergólogo o el pediatra, si es que el pediatra tiene la capacidad para hacerlo, porque tampoco es que se puedan pedir así, digamos, como si fueran, no sé, un menú, ¿no? O sea, y hay que saber interpretarlas para no confundirnos justamente. Y que sí es importante y que sí pueden ser muy peligrosas estas alergias, ¿no? O sea, sí se deben tomar realmente con toda la seriedad del caso, ¿no? ¿Te puedo hacer un paréntesis ahí? Porque quería comentar, si bien es cierto que no hay tratamiento para curar la alergia, digamos, sí es importante que el familiar que tiene un hijo alérgico o el paciente alérgico vaya a un especialista o a su médico de cabecera o a su pediatra y tengan un plan de acción en caso que el paciente tenga una reacción. Porque si en un momento estás en un campamento o estás en un sitio lejos donde no puedes llegar corriendo a una clínica o no tienes cobertura para escribirle al pediatra o lo que sea, sí tener claro qué es con lo que tiene que tener la madre, el padre en su cartera, en el neceser, y cómo colocarlo, si es que lo y tiene cómo que colocar. utilizarlo, ¿no? Voy a hacer un cherry, hay un app que se llama Allergap. Que lo hizo un amigo mío en España, que es abierto al público en general en todas partes del mundo. Y es buenazo porque tú metes ahí el paciente a que es alérgico, pones los tratamientos que te han recomendado y si el paciente tiene una reacción alérgica, aprietas un botón y te pone una lista de fotitos con qué síntomas tienes, aprietas la foto y te dice qué tratamiento tienes que usar. Y cada 15 minutos te va preguntando cómo sigue el paciente. Para ver me lo voy a bajar ahorita. ¿No? La verdad que sí, es buenazo, claro, porque en el buenazo. momento también uno se asusta, porque ahí tienes que actuar rápido, ¿no? Sí, claro, sí. Te puedes Roxana, bloquear. y si me permites el espacio, porque claro. creo que es súper pertinente, no puedo ocultar mi lado de infectólogo, el tema de las alergias a los betalactámicos, a las penicilinas. Es importantísimo que los papás, para etiquetar a un paciente de alérgico a penicilina, estemos realmente seguros de que es una alergia a penicilina, porque esa etiqueta nos impide en el futuro dar el armamento terapéutico más importante para las bacterias. ¿Por qué? Porque el papá dijo que era alérgico cuando en realidad se ha demostrado que de todos los que dicen que son alérgicos a la penicilina, solo un 20 a 30% son verdaderamente alérgicos a penicilina. Entonces tengamos mucho cuidado en etiquetar a los pacientes y que sea un médico altamente especializado que nos diga, sí, etiqueta a tu hijo de alérgico a penicilina. Claro. Eso es súper importante. Eso en verdad es bien importante. A mí me pasa mucho que mis pacientes dicen, claro, les dieron, típico, ¿no? Les dan amoxicilina porque es lo que más, digamos, usamos nosotros en pediatría y se llenó de ronchas, ¿no? Y en verdad no sé si ha sido un virus que se ha llenado de ronchas por el virus, en verdad, o de repente tenía, no sé, sarpullido, pues los bebitos les sale un montón de sarpullido, pero ya es alérgico a amoxicilina, ¿no? Y me imagino que en este caso también te pueden servir las pruebas para saber si es que es o no. Lamentablemente en ese campo es donde más debilidad tenemos en demostrar la asociación de la alergia a los antibióticos. Creo que lo más importante es la parte clínica, es donde más nos ayuda. Como encontrar bien. Pero es importante que cuando yo etiqueto alérgica a una amoxicilina, me estoy restringiendo casi el 50% a más de posibilidades terapéuticas o de tratamiento, porque casi todos son betalactámicos y en realidad la alergia es al betalactámico, no necesariamente a la amoxicilina. Solo amoxicilina es este grupo de... Y el 50% de los antibióticos son betalactámicos. Por eso es que la etiquetada puede ser muy perjudicial para un paciente, en especial en el futuro. Pero no es para tomárselo a la ligera, ¿no? No, sí. Tienes toda la razón. Nosotros nos dedicamos a eso también, a quitar etiquetas, ¿no? O sea, de alergias a betalactámicos a cada rato y efectivamente esos cuadros vienen pacientes que no me acuerdo, ni siquiera se acuerdan porque los padres les dijeron que eran, entonces tienen 35, 40 años y siguen siendo supuestamente alérgicos, ¿no? Nosotros lo que hacemos a veces pruebas cutáneas. Es verdad que las pruebas cutáneas no son tan fiables, pero sí puedes tener algunas positividades en algún grupo de pacientes y luego lo que más hacemos son provocaciones, ¿no? O sea, los hacemos, de acuerdo a la clínica, les introducimos el medicamento y vemos si reaccionan o no reaccionan y tenemos una alta
alta cantidad de pacientes que empiezan a Sí, me tomar. imagino. Es que ahí amoxicilina partimos nueva. desde que de repente no estaba indicado el antibiótico y de ahí que se digamos, Ese es otro Sí, capítulo. claro. Pero probablemente la mayoría va por ahí, porque finalmente era un virus y hizo rash por el virus, Pero ¿no? más frecuente. Sí, Ah. tal Sí, cual, claro, tal sí. cual. No sé si quieren dar un último mensaje cada uno, digamos, un poco en su campo sobre el tema de alergias. Mamás que de repente, como yo, están teniendo su primer episodio. Es mi único hijo, entonces para mí sí fue, yo pediatra todavía, fue un tema que me digan, ay, no es alérgico, porque ahora yo vivo asustada, literalmente. Como les digo, no voy a la fiesta y estoy preguntando qué tiene cada cosa. Hasta el heladero de mi cuadra sabe que Lorenzo es alérgico a las almendras y al maní para que no le dé nada, ¿no? Entonces, ¿qué consejos podrían dar sobre esto? Si me permite, José, Sí. un consejo. Hay 3 grandes médicos hoy día digamos, en el ámbito cibernético que no deberíamos recurrir a ellos. Uno es Doctor Google. Yo le digo Totalmente. el maldito Doctor Google. El otro es el Doctor GPT, ¿no es ChatGPT, cierto? sí. Y se nos viene el Doctor DXMI, ¿no es cierto? Tengan mucho cuidado con lo que hacen, con lo que dicen, con lo que gatillan, porque en realidad no es tan fácil. No estamos en la época para que yo le pregunte al doctor Google qué hacer, irme al laboratorio y Y pedir colgarle el todo. resultado a GPT para que me diga qué conducta. No es tan fácil. Ujú, Entonces, ujú. mi recomendación desde el lado del laboratorio es, primero, acudan a un médico. Son varias especialidades que vemos estas cosas, ¿correcto? Si es que ese médico requiere ya la especialidad de alergia, estoy seguro que la va a Sí, considerar, claro. Ujú. y hacer las pruebas que se deben hacer en el paciente correcto, en el momento correcto y con el costo correcto. Yo creo que ese es el mensaje más importante que me gustaría darles a todos los padres. Excelente. En mi caso, bueno, si alguno alguien tiene algún familiar, hijo con alguna alergia alimentaria, o sea, primero confirmar el diagnóstico, que es lo más importante, porque a veces pueden ser reacciones que no sean necesariamente alérgicas. Entonces, Ujú. tener claro el diagnóstico, y una vez que uno tenga claro el diagnóstico, ser estricto con la evitación y tener cuidado, y tener sobre todo un plan de acción, ¿no? Porque eso te quita un poco de ansiedad encima, siendo que es normal y está demostrado que las familias de pacientes con alergias alimentarios pues sufren un alto grado de ansiedad, ¿no? Y cuanto mayor es el paciente, más lo sufre, ¿no? No solamente la familia. Claro. Pero sí es cierto lo que tú decías al principio, que el paciente alérgico desde chiquitito va tomando conciencia. Concientizado, claro. Y es verdad que casi todos los pacientes a partir de esa edad, de los 3 años, así preguntan, ¿no? No comen así nomás, Sí. se cuidan, ¿no? Sí, Pero sí, bueno. sí. Mil Es gracias, verdad. les agradezco mucho Encantado. haber estado hoy día acá. Espero tenerlos en otra oportunidad y nos vemos en otro capítulo de Mamá Pediatra. Chao.